Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de historia. Esta vez comentando la guía número 2 de octavo se refiere a la ruptura de la unidad religiosa. En esta ocasión son 5 fuentes que vamos a comentar brevemente y de ahí nos vamos a lanzar con las preguntas, pero también voy a apoyar en algunas ideas que en la clase que vamos a desarrollar para el viernes van a estar también explicadas. Por lo tanto, nos vamos a lanzar de inmediato con las 5 fuentes. Las tres primeras que están acá en la página uno corresponderían a dos documentos que son históricos, son hechos por historiadores. Una de Helga Schulz, que se llama Historia Económica de Europa, que se refiere a la realidad de Europa en el 1500, y otro de Alfredo Floristán, que habla un poco de las causas por las cuales se produce la reforma. Generalmente la principal causa de la reforma es la corrupción dentro de la Iglesia Católica, que los papas se dedicaron más a defender sus territorios y llevar un estilo de vida súper como contrario a las enseñanzas de Cristo, pero también hablaba un poco de las costumbres que tenían algunos papas, o sea, habían unos pontífices que literalmente no tenían por qué estar ahí, como por ejemplo Julio II, que se dedicó a hacer pura guerra, o Alejandro VI, que financió complots, financió asesinatos, tuvo incluso hasta hijos, por lo tanto, a esos hijos los casó con tipos poderosos o les dio también mayor influencia. Por lo tanto, estos papas eran demasiado corruptos. Pero una de las causas súper importantes de la reforma, lo vamos a ver acá abajo, que es la Basílica de San Pedro de Roma. Todos preguntarán por qué razón la Basílica es la causa de la reforma. Muy simple, este edificio fue construido por el Papa Julio II, pero tuvieron un grave problema, se demoró mucho tiempo en construirlo porque había falta de plata, siempre. Porque el Papa lo gastaba en un estilo de vida súper opulento y además fue mecenas. ¿Qué es un mecenas? El mecenas era como el auspiciador de grandes artistas, por lo tanto Julio II, León X fueron los protectores de artistas como por ejemplo Miguel Ángel, el cual literalmente había que financiarle todas sus obras que él estaba desarrollando. Por lo tanto, ese dinero se iba muy rápido. Por lo tanto, ante la falta de dinero para poder terminar la Basílica de San Pedro, el Papa se le ocurrió una genial idea, obviamente le iba a resultar, pero generó en una crisis, que fue la venta de la indulgencia. Todos preguntarán, ¿qué es una indulgencia? La indulgencia es el perdón de los pecados, pero en ese momento había que cobrar. Por lo tanto, el Papa requería plata y empezó a cobrar el perdón de los pecados, lo que generó molestia en muchos sectores, especialmente en Alemania, donde un monje, que era además doctor en teología, llamado Martín Lutero, alemán, se molestó y publicó en 1517 las 95 tesis, que eso se los voy a mostrar ahora en la página 2. En la página 2 tenemos unos extractos relacionados con las 95 tesis, en la cual Lutero literalmente hace pedazos la autoridad del Papa. O sea, le dice, con todo el dinero que tiene el Papa, fácilmente voy a construir la Basílica de San Pedro. Si no me creen, lean el punto 86. O también habla, por ejemplo, de que, pero si el perdón de los pecados, la indulgencia es gratuita, ¿por qué tengo que andar pagándola? O sea, todos esos elementos generaron el inicio de un cambio radical que pone fin a la unidad religiosa europea. Y la fuente 5, que está al ladito, tenemos el documento de uno de los discípulos de Lutero que se llama Philipp Melanchthon, que también es un reformador alemán, y él planteaba grandes diferencias de lo que tendría que ser la nueva visión de la iglesia de Lutero, en la cual obviamente se va a poner radicalmente a lo de la iglesia católica. Les voy a leer algunas partes. Por ejemplo, en el punto 1 dice, la única fuente de fe es la Biblia, libremente interpretada por cada creyente. ¿Qué quiere decir con eso? Que a diferencia de la Iglesia Católica, en el cual la autoridad del Papa es la que establece las reglas de obediencia de la Iglesia Católica y además también lo que diga el Papa es ley, la Biblia, según la Iglesia Católica, debe ser interpretada por sacerdotes, personas preparadas. Pero antes de la Reforma, los sacerdotes no tenían ni siquiera idea de cómo hablar latín, ni menos estaban preparados. Por lo tanto, ellos ponían de su cosecha lo que quería plantear la Biblia. En cambio, los luteranos dicen que la Biblia es la fuente de fe y que ni el Papa ni ninguna autoridad religiosa tiene que estar por sobre lo que dice la Biblia. Y además también plantea algo novedoso, de que cualquier persona con conocimiento previo de la Biblia, por lo tanto tiene que saber leer y escribir,
puede interpretar la Biblia. Por lo tanto, habla del principio del sacerdocio universal. Por lo tanto, Melanchthon dice de que cada creyente puede libremente, sin ninguna intervención externa, tomar la Biblia e interpretarla. Ojo con ese punto. En el punto 2 dice, el único medio de salvación es la fe en Dios. No son ni los sacramentos, ni las oraciones, ni la abstinencia, ni el ayuno, ni las peregrinaciones. Esa es una marca radical con el catolicismo. El catolicismo planteaba antes de la reforma de que las buenas obras eran necesarias para irse al cielo. Por lo tanto, el creyente tenía que hacer muy buenas obras. Mientras tantas obras buenas hacía, se le acumulaba los puntos para entrar al cielo. Si no, tenía que estar en el purgatorio. Y ahí estaba parte del negocio. Porque ahí tenías que pagar la indulgencia, reducir la cantidad de años en el purgatorio para poder subir al cielo. En cambio, Lutero y Melanchthon decían que no. No, es que a partir de la fe en Dios es superior a todo lo que hagas. Por lo tanto, la fe en Dios es importante. Más que la abstinencia, más que la oración, más que la peregrinación, más que ir de rodillas literalmente al santuario Lo Vasque, lo más importante según los luteranos es la fe en Dios, clave. En el punto 3 dice, no existe la jerarquía eclesiástica, cada hombre lleva a la iglesia en sí mismo. También, lo que planteé anteriormente. Cualquier persona que esté capacitada para leer la Biblia e interpretarla es un pastor, un sacerdote, por lo tanto, no es necesario cumplir con los requerimientos que plantea la Iglesia Católica, que debe ser célibe, debe ser la autoridad, sino que él puede fácilmente tener una familia y seguir el camino también del pastoreo o del sacerdocio. Por lo tanto, ahí clave con eso. El que puede hacer, incluso hay una diferencia. En la Iglesia Católica la ceremonia religiosa se le denomina misa y en las iglesias evangélicas y protestantes sería el culto. Por lo tanto, el culto lo dirige una persona que no es un miembro del clero, sino que es un civil, un laico, que se denomina pastor. 4. Volviendo a la idea principal, el culto consiste en la predicación hecha por los pastores o ministros de Dios, lo que les comenté anteriormente. Por lo tanto, a partir de esas cinco fuentes tienen que responder tres preguntas. La primera, ¿qué plantea la historiadora Helga Schulz respecto a la situación europea hacia el año 1500? La segunda pregunta, ¿qué características de la Iglesia Católica de la época es posible inferir en las fuentes 2 y 3? O sea, yéndose a la fuente 2, ver qué elementos de la Iglesia ustedes podrían más o menos destacar, lo mismo que en la 3 cuando habla de la Basílica de San Pedro. Yo ya les mandé el sendo spoiler como para darse cuenta ustedes de qué se trata más o menos la pregunta. Y en la pregunta C dice, ¿qué críticas a la Iglesia expone Lutero en las 95 tesis y cómo se refleja eso en la doctrina luterana? O sea, tendrían que ver las 95 tesis de Lutero más el documento de Melanchthon. ¿Estamos claros, muchachos? Nos vemos, chiquillos. No olviden, cuídense, quédense en casa y nos vemos en otra oportunidad. Chao.